Mi esposa acababa de irse a la tienda cuando mi hija de 7 años entró en mi despacho y susurró: «Papi, tenemos que irnos ahora mismo». Mi hija nunca ha sido una niña dramática. Quiero que entiendan eso antes que nada, porque todo lo que sigue depende de ello. Emma tiene 7 años. Tenía 7 años cuando esto pasó, y es el tipo de niña que te dice con calma cuando se lastima, que hace preguntas en lugar de llorar, que una vez me vio coserme una herida en la mano con un botiquín de primeros auxilios y dijo con interés científico: «¿Eso jala?». No exagera, no hace teatro, heredó, para bien o para mal, mi particular forma de contención emocional. Así que cuando apareció en el umbral de mi despacho ese sábado por la mañana, descalza, todavía con su pijama de estrellitas amarillas, y yo levanté la vista de mi laptop y la vi temblando, no me dije a mí mismo que estaba exagerando. Me levanté antes de que dijera una sola palabra. «No tenemos tiempo», susurró. «Tenemos que irnos, ahora». Sus ojos no estaban bien. No era el miedo de los niños ante los ruidos fuertes o las pesadillas, era el miedo de los adultos cuando entienden algo, asustada como si hubiera oído algo que hubiera cruzado un cable en su cerebro de 7 años y producido una comprensión para la que no tenía lenguaje, pero que no podía ignorar. «De acuerdo», dije. Todavía no hice preguntas. Tomé mis llaves. «Vámonos». Estábamos en el carro en 90 segundos. Llevaba 2 horas sentado en ese despacho cuando Emma me encontró, revisando informes trimestrales, una costumbre de sábado por la mañana que he tenido la mayor parte de mi vida adulta. Mi nombre es Daniel Hargrove, tengo 44 años y soy dueño de una empresa mediana de construcción comercial y desarrollo inmobiliario, Hargrove Group, que construí desde una operación de un solo hombre hasta una empresa con 63 empleados y proyectos en 4 estados. La construí como hago todo, metódicamente, sin atajos, con una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que pareciera más fácil de lo que debería. He confiado incondicionalmente en solo 2 personas en mi vida adulta. Una era Trevor Higgins, mi socio y mejor amigo desde hace 22 años. Había estado ahí desde el principio, desde la camioneta y el cinturón de herramientas y el primer contrato que ganamos juntos cuando teníamos 20 y tantos años. Fue el padrino de mi boda, era el padrino de Emma. Cuando intentaba describir nuestra amistad a la gente que preguntaba, siempre usaba la misma palabra: fundamental. Era un pilar. Había construido todo a su alrededor. La otra era Catherine Hargrove, de soltera Marsh, de 39 años, una ex diseñadora de interiores comerciales que ahora gestionaba el lado estético y de presentación de nuestros proyectos residenciales y que había sido durante 8 años la persona a la que yo volví a casa. Era precisa y hermosa de la manera en que ciertas cosas son hermosas. Un plano bien dibujado, un contrato limpio. Decía lo que pensaba. No desperdiciaba palabras. Había amado a ambos sin reservas. Eso es lo que pasa con la confianza incondicional. No se protege a sí misma. No puede. Catherine se había ido al supermercado a las 9:40 de la mañana. Me mandó su mensaje de texto habitual: «Regreso en 1 hora. ¿Necesitas algo?». Y yo le había contestado: «Filtros de café», y oído la puerta del garaje cerrarse detrás de ella. Normal, completamente normal. Había vuelto a mis informes. 20 minutos después, Emma estaba en mi puerta, temblando. Conduje 2 cuadras antes de detenerme. «Cuéntame qué oíste», le dije. «Todo, desde el principio». Emma estaba sentada en el asiento trasero, con las manos entrelazadas en el regazo, en la postura cuidadosa que adopta cuando se está concentrando. Había estado en su cuarto, dijo. Salió a por un vaso de agua y oyó voces arriba, en mi recámara. Pensó que era la televisión, así que subió. La puerta estaba entreabierta. «¿Quién estaba ahí, Emma?». «Mamá», dijo. «Y el tío Trevor». La temperatura del carro pareció cambiar. No me moví. «¿Qué decían?». Tragó saliva, se miró las manos y luego me miró con esos ojos precisos y cuidadosos. «Decían que la policía pensaría que fue un accidente». Oí las palabras. Las sentí atravesarme como un viento helado. No fue doloroso, no de inmediato. Simplemente se hicieron presentes en cada parte de mí a la vez. Mi teléfono vibró. «Catherine, olvidé mi cartera. Regreso en 10 minutos». Me quedé mirando la pantalla. 10 minutos. Dentro de 10 minutos, Catherine estaría de vuelta en esa casa. Y Trevor ya estaba adentro. Y lo que fuera que habían discutido en mi recámara, eso que se suponía que la policía pensaría que fue un accidente, había sido planeado para ocurrir en ese lapso de tiempo. No regresé. Puse el carro en marcha y conduje a la estación de policía, y no dejé de temblar hasta que Emma se inclinó desde el asiento trasero y puso su pequeña mano en mi hombro. No soy un hombre que entre en pánico. Quiero ser claro sobre esto, no como un punto de orgullo, sino porque es relevante para lo que pasó después. He manejado emergencias en obras de construcción, crisis financieras, una demanda que casi se lleva la empresa cuando tenía 31 años. Mi principio operativo, uno que me he inculcado a mí mismo y a cada gerente que he entrenado, es que cuando algo sale mal, no reaccionas, calculas. Hice 3 llamadas de camino a la estación. La primera fue a mi abogado Paul Decker, 16 años en litigios comerciales y civiles, quien había guiado a Hargrove Group a través de cada situación legal seria que había enfrentado. Me mandó a buzón, dejé un mensaje corto y seguí. La segunda fue a mi contadora, Sandra G., contadora pública, 12 años manejando los libros de Hargrove Group, la mujer que conocía nuestra arquitectura financiera mejor que yo. Le dije que revisara las transacciones de la empresa de los últimos 18 meses y marcara cualquier cosa que ella no hubiera autorizado y que yo no hubiera discutido con ella. Le dije que era urgente. Dijo que tendría algo para mí al final del día. La tercera llamada fue a Rick Sullivan. Rick llevaba 9 años conmigo. Ex-marín, 2 misiones, una carrera en seguridad corporativa que lo había traído a mi empresa como jefe de seguridad de obras cuando empezamos a tomar proyectos lo suficientemente grandes como para requerir
decirlo. Tenía 51 años, con el físico de un hombre que usa las escaleras y una cualidad particular que yo siempre había valorado por encima de todo. Me decía la verdad incluso cuando la verdad era cara. Encuéntrame en la estación, le dije. Trae todo a lo que tengas acceso. En camino, respondió. La detective María Reyes llevaba 14 años en la unidad de investigaciones criminales del condado. Era de complexión compacta y no tenía prisa, con la paciencia específica de alguien que ha pasado una carrera escuchando a la gente y ha aprendido a distinguir la señal del ruido. Nos recibió a Emma y a mí en una pequeña habitación con sillas de plástico, una mesa y una caja de pañuelos que ninguno de los dos tocó. Dejó que Emma hablara. Esto es lo que siempre recordaré de la detective Reyes. No redirigió, no incitó, no proyectó. Simplemente miró a mi hija de 7 años con total y absoluta atención y la dejó decir lo que había oído. Emma se sentó en la silla de plástico con los pies sin llegar al suelo y repitió palabra por palabra lo que había escuchado a través de la puerta entreabierta. La policía pensaría que fue un accidente. Cuando Emma terminó, Reyes me miró. ¿Su esposa cree que usted sigue en casa? Sí, cree que estoy en mi despacho. Reyes lo consideró durante 3 segundos. Entonces veamos qué hace cuando llegue. Rick llegó a las 11:15 de la mañana con un disco duro, una bolsa de laptop y la expresión particular que pone cuando ya ha evaluado una situación y ha determinado que es grave. Me estrechó la mano, saludó con la cabeza a Emma y puso todo sobre la mesa. Cuando construí nuestra casa por primera vez hace 7 años, había instalado un sistema de vigilancia secundario, activado por movimiento interior y exterior, conectado a un servidor externo del que Catherine nunca supo. No por sospecha, por costumbre. Soy un hombre de construcción. Entiendo cómo fallan los edificios y lo rápido que algo puede salir mal. El sistema siempre había estado ahí, silencioso y grabando. Su existencia era conocida solo por mí y posteriormente por Rick, quien lo había integrado en su monitoreo de seguridad cuando lo contraté. Sacamos las grabaciones. Catherine entró en la casa a las 9:58 de la mañana, 12 minutos después de enviarme el mensaje de que había olvidado su cartera. No fue a la barra de la cocina, donde solía dejarla. Fue directamente arriba. Trevor entró por la puerta trasera a las 10:03, no por la delantera, no por el garaje, por la puerta trasera, la que daba a la cocina y al jardín lateral, que requería una llave que no debería haber tenido. Se movió rápidamente, con la comodidad practicada de un hombre que había estado en esta casa muchas veces. Sabía dónde estaban las cámaras, o más bien, sabía dónde estaban las cámaras de las que Catherine sabía. No sabía del sistema de Rick. Los vimos hablar en mi recámara durante 4 minutos y 20 segundos, sin audio desde ese ángulo. El micrófono más cercano estaba en el pasillo, pero el lenguaje corporal no era ambiguo, urgente, ensayado. Trevor miró su reloj 2 veces. Catherine asintió 2 veces, el asentimiento preciso que hacía cuando confirmaba un plan. Luego tomó mi chamarra del gancho junto a la puerta del garaje. No su chamarra, la mía, la chamarra de lona Carhartt que usaba en las visitas a las obras. La llevó hacia el garaje. Me quedé con esa imagen durante mucho tiempo, mi esposa llevando mi chamarra hacia el garaje. Reyes ordenó una visita de control de bienestar. Los oficiales llegaron a la casa a las 10:28 y encontraron una escalera reubicada cerca de la ventana de arriba que daba al camino de grava de abajo. Mi bolsa de herramientas vacía, herramientas distribuidas por el suelo del garaje en un patrón de dispersión específico, y mi chamarra ya colocada en la base de la escalera, como si hubiera estado allí y luego la persona que la llevaba, no. Reyes se apartó de las grabaciones y me miró fijamente. Estaban montando la escena, dijo. La frase no fue dramática, fue clínica, fue la peor frase que había oído en mi vida. Rick siguió trabajando. Mientras Reyes se coordinaba con su equipo, Rick y Sandra J. pasaron 18 horas revisando cada capa de mi vida financiera y corporativa. Sandra marcó 6 anomalías en las primeras 4 horas. Rick encontró 3 más por la mañana. Lo primero, una póliza de seguro de vida que Catherine había aumentado discretamente hace 8 meses. Una cláusula adicional agregada a nuestra póliza conjunta existente, elevando mi cobertura a $4.2 millones. Ella figuraba como única beneficiaria. Yo no había firmado la modificación. La firma en la cláusula era la mía, no era mi firma. Falsificación de documentos. Sandra se lo comunicó a Reyes a las 8:47 de la noche. Lo segundo, una cláusula de sucesión en el acuerdo de sociedad de Hargrove Group, un documento que había firmado hacía 3 años durante una revisión de rutina que Trevor me había explicado. No soy un hombre que firma cosas sin leerlas. Había leído ese documento, o creía haberlo hecho. La cláusula estaba en la página 17, en una sección de lenguaje estándar sobre la disolución de la sociedad, anidada dentro de un párrafo sobre la distribución de activos. Si yo moría sin un sucesor designado, Trevor asumía el control operativo total de la empresa y tenía el primer derecho de compra sobre mi capital a una valoración fija, una valoración que el propio contador de Trevor había establecido en el 60% del valor de mercado real actual. Si yo moría, Trevor se quedaba con Hargrove Group por aproximadamente $4 millones, menos de lo que valía. Sandra me leyó la cláusula por teléfono a medianoche. Su voz muy controlada. Daniel,
Esto no estaba en la versión que tú y yo revisamos antes de firmar. ¿Estás segura? Guardo copias de todo, siempre. La versión en mis archivos no contiene esta cláusula. Alguien había cambiado el documento. Lo tercero que Rick encontró en los 2 días siguientes fue una red de 3 empresas fantasma constituidas en Delaware, Nevada y Wyoming que habían estado recibiendo transferencias electrónicas de las cuentas de Hargrove Group durante los últimos 14 meses. Pequeñas transferencias cuidadosamente dimensionadas para mantenerse por debajo de los umbrales de auditoría automática. 16,000 por aquí, 11,000 por allá. En total, $438,000. Las empresas fantasma tenían una cosa en común. Un agente registrado cuyo nombre no reconocí, pero cuya dirección, un servicio de reenvío de correo en McLean, Virginia, coincidía con una dirección asociada al contador personal de Trevor. Me quedé con todo esto en la oficina de Rick a las 2 de la mañana de un domingo, con el café enfriándose en el escritorio, y no me permití reaccionar hasta que hube visto cada pieza. Entonces me permití entender lo que realmente estaba viendo. Si la escalera hubiera funcionado, si Catherine hubiera colocado mi chamarra, y Trevor se hubiera ido para cuando llegaron los oficiales, y la escena hubiera sido la que ellos montaron, un hombre en una escalera, una caída, un camino de grava, herramientas esparcidas en el garaje de abajo, como se esparcen cuando alguien las deja caer. Entonces, en una semana, Catherine habría sido una viuda con $4 millones de seguro, y Trevor habría heredado una empresa valorada en $12 millones con un descuento de 8, y $438,000 en fondos desfalcados de la empresa habrían sido inalcanzables porque el único hombre que conocía las cuentas lo suficientemente bien como para rastrearlos estaría muerto. Lo habían planeado, le habían destinado recursos, habían pasado meses construyendo la estructura que sobreviviría a mi ausencia. Pensé en eso durante mucho tiempo, y luego la voz de Emma surgió en mi memoria, algo que había dicho en el desayuno esa mañana, somnolienta y de pasada, de la forma en que los niños dicen cosas que te destruyen. Papi, el tío Trevor dijo que funcionó una vez y que volvería a funcionar. No había procesado esa frase por completo en el momento. Había habido demasiado más, pero la anoté y me quedé con ella durante mucho tiempo. Luego abrí mi teléfono y busqué los artículos de noticias archivados sobre la muerte de mi padre. Harold Hargrove murió hace 22 años en un accidente de construcción en una obra en el condado de Fairfax. Una viga de acero que se desplazó durante una elevación, un colapso que el informe de seguridad clasificó como fallo del equipo. El inspector de seguridad subalterno del sitio había aprobado la secuencia de elevación esa mañana. Su nombre estaba en el informe, Trevor James Higgins, de 23 años en ese entonces. Dejé el teléfono, caminé hacia la ventana, miré el estacionamiento y respiré por la nariz y exhalé por la boca durante un tiempo muy largo. Luego volví al escritorio y le conté todo a Rick. No los confronté. Quiero ser preciso sobre esto porque la gente me ha preguntado cómo me mantuve callado, cómo me senté frente a Trevor en una reunión de la empresa 3 días después de saber lo que sabía y no crucé la mesa de conferencias para agarrarlo, cómo volví a casa con Catherine en 2 noches posteriores, preparé la cena, vi la televisión, me fui a dormir y no dije nada. La respuesta es porque lo había calculado. Si los confrontaba, huirían o acelerarían el plan o destruirían pruebas, y yo necesitaba las pruebas. No para mí, yo ya lo sabía. Las necesitaba para el caso, las necesitaba para mi padre. Necesitaba que fuera el tipo de caso que no se diluye en ambigüedad en las apelaciones gracias a buenos abogados defensores. Así que fui quirúrgico. Rick intervino sus teléfonos con una orden judicial de emergencia que Reyes obtuvo basándose en la evidencia de la visita de control. La actividad de sus tarjetas de crédito, misma orden, identificó al investigador privado que habían contratado, un hombre llamado Garrett Foles que operaba desde una oficina en Tyson's Corner y que parecía haber estado vigilando mis movimientos durante 3 meses. Rick presentó una queja de código de construcción sobre la oficina de Foles al condado. No fue una queja inventada. El edificio tenía 3 violaciones legítimas. Foles fue desalojado en una semana. Sandra Yee, trabajando con un contador forense que Reyes trajo, James Branagh, contador público y examinador de fraude certificado, con 20 años de consultoría en delitos de cuello blanco, pasó 4 días reconstruyendo las transferencias de las empresas fantasma. Cada transferencia, cada marca de tiempo, cada cuenta beneficiaria. Branagh produjo un informe de análisis forense financiero de 58 páginas que presentó a Reyes como prueba F. Me dijo en privado que era una de las arquitecturas de desfalco más limpias que había visto, lo que significaba que quien la construyó fue cuidadoso. También significaba que, aún así, lo había encontrado todo. Y en el sótano de la oficina de registros del condado, un detective retirado llamado Harold Prentice, 26 años en la fuerza, ahora consultor en la revisión de casos sin resolver, pasó 6 días con el expediente original de la muerte de mi padre. Rick había acudido directamente a él. Prentice revisó la aprobación original de la inspección de seguridad, la documentación de la secuencia de carga y el informe metalúrgico sobre el fallo de la viga. Encontró 3 inconsistencias en la investigación original que nunca se habían seguido porque nadie había sabido que debía hacerlo. Encontró registros financieros que mostraban que el padre de Harold Hargrove, es decir, mi padre, en los meses previos a su muerte, había estado en proceso de sacar a la familia de Trevor de una empresa conjunta que había salido mal.
Una disputa que le habría costado a la familia Higgins los activos que les quedaban en la empresa. A mi padre lo habían matado por una disputa de negocios. Trevor tenía 23 años. Había matado a mi padre a los 23 y había pasado los siguientes 22 años convirtiéndose en mi mejor amigo, en mi socio, en el padrino de Emma, esperando. ¿Esperando qué? El momento adecuado, la cantidad correcta de dinero, alguna combinación de codicia y oportunidad que finalmente se alineó. No lo sé. He dejado de intentar entenderlo porque no hay ninguna versión de la respuesta que lo haga más pequeño. Un miércoles por la noche, 11 días después de que Emma llegara temblando a mi puerta, Rick vino a verme con noticias. Se van a mudar, dijo. La tarjeta de crédito muestra 2 vuelos de solo ida reservados. Pasado mañana. Trevor ha estado liquidando las cuentas fantasma. Se estaban preparando para huir. Teníamos 2 días. Pasé el primero de esos días en la oficina de Reyes con Paul Decker, Branagh, Prentice y Rick, construyendo el caso hasta que fuera lo suficientemente sólido como para que un vuelo no le sirviera de nada. Reyes se coordinó con la fiscalía. La evidencia financiera era sólida. La intervención telefónica había producido 6 conversaciones grabadas en 11 días. Fragmentos, lenguaje cuidadoso, nada explícito, pero en contexto y en combinación con el registro forense, suficiente para respaldar la orden de arresto. Pero Reyes los necesitaba en la casa. Necesitaba la confrontación grabada en un entorno controlado para cerrar el círculo. Van a intentar volver, dijo Rick. Creen que no sabes. Creen que la escalera falló y necesitan intentarlo de nuevo antes de huir. Harán un último movimiento. ¿Estás seguro? Sé cómo piensa la gente cuando está acorralada y se le acaba el tiempo. Me miró. Y tú también. Tenía razón. Yo lo sabía. Al segundo día, llamé a Catherine. Le dije que lamentaba la tensión que había habido entre nosotros últimamente. Le dije que había estado estresado con el trabajo. Le dije que creía que necesitábamos hablar, que estaría solo en casa esa noche. Emma estaba en casa de mi hermana, y pensé que deberíamos tener una conversación de verdad sobre dónde estábamos parados. Ella dijo, estaré en casa a las 7. Su voz era cálida, practicada. La voz de una mujer que me había estado manejando durante 8 años y creía que todavía sabía exactamente con lo que estaba tratando. Colgué y me quedé de pie en mi cocina vacía por un momento. Luego le envié un mensaje a Rick. Esta noche, para las 5:30 de la tarde, Rick y yo habíamos revisado la casa con la atención metódica de 2 hombres que entendían de construcción, seguridad y la acústica específica de un espacio. Todas las cámaras interiores activas, transmitiendo al servidor externo y a una transmisión en vivo conectada directamente a la laptop de la detective Reyes en el puesto de mando que había instalado en un vehículo del condado a una cuadra de distancia. 2 oficiales en el cuarto de servicio junto al garaje. 2 más arriba. Reyes entraría cuando tuviera lo que necesitaba. Me senté en la cocina y esperé. Catherine entró por la puerta principal a las 7:12. Estaba serena. Llevaba el suéter de cachemira gris que siempre me había gustado en ella. Dejó sus llaves en el gancho, me miró con una expresión de apertura ensayada y dijo, «Hola». «Hola», le respondí. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Se sirvió una copa de vino. Yo no me serví. Hablamos de nada durante 11 minutos. El trabajo, el clima, el proyecto en Fredericksburg en el que me había retrasado. Y ella era tan buena en eso. Tan completa y aterradoramente buena sentándose frente a mí y pareciendo la mujer con la que me había casado. La puerta trasera se abrió a las 7:24. Trevor entró sin tocar. Por supuesto, lo había hecho cientos de veces. Se detuvo cuando me vio mirándolo. Algo se movió en su rostro. Una microrrecalibración, rápida y casi invisible. Luego, la sonrisa familiar volvió a su lugar. «Dan, no sabía que estarías en casa». «Aquí vivo», dije. La temperatura en la habitación cambió. Catherine dejó su copa de vino. Trevor la miró una vez. Solo una vez. Un parpadeo. Y ella le hizo el más mínimo gesto de negación con la cabeza. Lo vi suceder. «Han estado ocupados», dije. «Ambos». «No sé de qué», comenzó Catherine. «La póliza de seguro», dije. «La cláusula de sucesión. Las empresas fantasma en Delaware, Nevada, Wyoming». Miré a Trevor. La viga en la obra de Fairfax hace 22 años. Trevor se quedó completamente inmóvil. Había pensado en este momento. Lo había ensayado, me había dicho que me mantendría controlado. Y lo había hecho. Pero algo estaba sucediendo en mi pecho que no tenía nada que ver con la estrategia. Mi padre, Harold Hargrove, que me había llevado a las obras de construcción antes de que supiera leer, que me había puesto un casco en la cabeza cuando tenía 4 años y me había enseñado los planos de un edificio como si yo fuera un colega. Mi padre, muerto a los 47, y el hombre que lo había matado sentado en la mesa de mi cocina durante 8 años comiendo mi comida y llamándome su mejor amigo. «Tu padre se quedó con nuestros contratos», dijo Trevor. Su voz era plana ahora. La sonrisa había desaparecido. «Cada contrato importante en el norte de Virginia durante 4 años. Nos bajó los precios, acaparó a los proveedores. Fue metódico al respecto. No tenía por qué. Ya era la empresa más grande de la región, pero desmanteló a mi padre de todos modos, solo porque podía, porque lo disfrutaba». Una pausa. «Mi familia lo perdió todo. Así que lo mataste», dije. Trevor no dijo nada. «Y luego pasaste 22 años construyendo una posición junto a su hijo, esperando». «Tú lo hiciste fácil», dijo Trevor. «Confiabas en todo el que aparecía, trabajaba duro y te decía lo que querías oír». Catherine había estado en silencio. Ahora se levantó de la mesa. En su mano,
Mi pistola, del cajón del escritorio de mi despacho. Sabía exactamente dónde estaba. Nunca se suponía que fuera complicado, dijo. Su voz era la que yo reconocía, mesurada, directa, económica. Hablaba como firmaba documentos. La escalera, las herramientas. Trabaja solo en casa los sábados. Hubiera sido cosa de 2 minutos. Salvo que Emma te oyó, dije. Algo cruzó su rostro. No era culpa. Busqué la culpa y no estaba ahí. Era más bien el reconocimiento de una variable que no había sopesado correctamente. Nadie iba a creerle, dijo Catherine. La detective Reyes le creyó, respondí. 14 años en la fuerza. Escuchó cada palabra. Trevor se movió primero. Sacó una pistola del bolsillo de su chamarra. Lo había esperado. Rick me había dicho que lo esperara. Dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando Rick salió del pasillo de la cocina y detrás de Rick, por la puerta del garaje, la detective Reyes y 4 oficiales llenaron la habitación. Todo se detuvo. El arma de Trevor estaba levantada. El arma de Catherine estaba levantada y la habitación estaba llena de policías y cada segundo de ellos se estaba transmitiendo en vivo al puesto de mando y a la fiscalía, y lo había estado haciendo desde las 5:30 de la tarde. Bajen las armas, dijo Reyes. Ambos ahora. Trevor miró la habitación. Miró las cámaras de las que no sabía, cuyas pequeñas luces indicadoras Rick había encendido deliberadamente 5 minutos antes para que Trevor las viera en ese momento y entendiera. Miró a Reyes. Miró a los oficiales. Me miró a mí. Puso el arma sobre la barra. Catherine sostuvo la suya durante 3 segundos más. Luego la bajó y el oficial más cercano a ella se movió y todo terminó. Ambos estaban bajo custodia para las 8 de la noche. Los cargos se presentaron en las semanas siguientes, recopilados a partir del análisis forense financiero, las grabaciones de vigilancia, los registros telefónicos y la revisión del caso sin resolver de Harold Prentice, que para entonces había sido reabierto formalmente por la Fiscalía del Condado. Trevor fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Harold Hargrove Sr., intento de asesinato en la planificación de mi muerte, conspiración y fraude financiero. El cargo de asesinato por sí solo, de hace 2 décadas, se había reconstruido a partir de inconsistencias metalúrgicas en el informe original del fallo de la viga, registros financieros que mostraban el motivo y la pieza clave, un único mensaje de texto recuperado de una copia de seguridad que Trevor creía eliminada, enviado entre Trevor y un socio hace 17 años, que hacía referencia al problema Hargrove en un lenguaje que, combinado con todo lo demás, no era inocente. Catherine fue acusada de conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio, fraude financiero y falsificación de documentos en relación con la modificación de la póliza de seguro. Ambos se declararon inocentes, ambos fueron a juicio. El abogado de Trevor argumentó que la evidencia del caso sin resolver era circunstancial y que la cláusula de sucesión había sido una disposición comercial estándar. El abogado de Catherine argumentó que ella había estado bajo la influencia de Trevor, que no había entendido el alcance completo del plan, que el arma había sido en defensa propia. Al jurado se le presentaron 63 pruebas. Deliberaron durante 9 horas. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos principales. Trevor, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catherine, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Yo estaba en el pasillo del juzgado cuando la sacaron después de la sentencia. Se detuvo cuando me vio. Su abogado intentó hacerla avanzar, pero ella se detuvo de todos modos. Podríamos haber empezado de nuevo, dijo. Su voz era firme, sus ojos estaban húmedos. Tú y yo, antes de que todo esto llegara tan lejos, podríamos haber... Planeaste matarme en mi propio garaje, dije, mientras Emma estaba arriba. Sostuve su mirada por un segundo. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a donde estaba Rick, y no miré hacia atrás. El caso de mi padre se cerró oficialmente 14 meses después, reclasificado de muerte accidental a homicidio. Hubo una breve ceremonia, no pública, solo familiar, donde el condado reconoció formalmente el hallazgo. Estuve en la oficina de registros del condado de Fairfax con mi hermana y el amigo más antiguo de mi padre, y firmé la documentación de reconocimiento. Luego salí y me quedé de pie en el frío de noviembre por un rato. No sé qué esperaba sentir, alivio tal vez, cierre, de la forma en que la gente habla de ello. Lo que sentí fue más silencioso que eso y más difícil de nombrar, algo como la sensación de un peso que has cargado tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí, desplazado 1 centímetro. No se había ido, solo se había movido. Emma tiene 9 años ahora. Ve a una terapeuta infantil llamada Paula Fenn, que ha estado trabajando con ella durante 1 año y medio y que me dice, con el optimismo cuidadoso de alguien que se toma su trabajo en serio, que Emma está procesando las cosas con una resiliencia notable. No tiene pesadillas, no habla de esa mañana con frecuencia, pero cuando lo hace, habla de ello como habla de todo. Directa, precisamente, con la calma de una persona que ha decidido que los hechos son manejables. Me preguntó una vez, hace unos meses, si estaba triste por mamá. Pensé durante mucho tiempo cómo responder. Es complicado, le dije. Estoy triste por la persona que pensé que era. ¿Tiene sentido? Emma lo consideró. Sí, dijo. Creo que sí. Cenamos juntos todas las noches que no estoy de viaje. Se sienta frente a mí en la mesa de la cocina y me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos y sobre el libro que está leyendo. Y yo la escucho. De la misma manera que la detective Reyes la escuchó a ella. Completamente sin redirigir.
porque algunas cosas merecen tu atención total. Ella me salvó la vida. Entró a mi despacho un sábado por la mañana con su pijama de estrellas amarillas y estaba temblando, y me dijo la verdad cuando hubiera sido más fácil fingir que no había oído. Ese es el único final que me importa. Rick Sullivan todavía dirige la seguridad de Hargrove Group. El año pasado fue ascendido a director de operaciones. Dijo que no quería el título. Le dije que se lo había ganado. Lo aceptó. Algunas personas, cuando confías en ellas por completo, nunca te dan una razón para dejar de hacerlo. He aprendido a prestar más atención a qué tipo de persona tengo al lado.